Si observáramos el estado del cristianismo en la actualidad y pudiéramos ver por una ventana las iglesias locales, estatales del país, no debería ser sorprendente que lo que encontraríamos dentro de las iglesias sería algo muy lejos de lo que es el cristianismo real. ¿A qué me refiero? Es que dentro de las iglesias vemos ahora por los creyentes profesantes que en las iglesias se vive y se predica la comodidad, la diversión, tu mejor vida hoy y mejor vida en este mundo. Y los que asisten al escuchar este mensaje se lo creen por ignorancia, por falta de discernimiento. Sin embargo, se lo creen. Muchos vivían vidas pecaminosas y simplemente se han moralizado un poco más, llegan a estas iglesias y escuchan este mensaje de comodidad y placer. Estas personas de nuevo se han moralizado de tal vez algún pecado escandaloso, ahora ya no practican eso, pero sus afectos y sus deseos todavía están en este mundo. Todavía están buscando el placer y la comodidad que se les predica. Aún aman esta vida y el sistema. Y de nuevo quieren comodidad, entretenimiento, llevar una vida sencilla, sin sufrir, no problemas. Y de hecho, lo último en lo que piensan y huyen de tal idea de sufrir y de negarse a sí mismos todos los días. Pero como veremos el día de hoy en nuestro pasaje en Marcos, veremos que de los labios no de Pablo, no de Juan, no de Moisés, no de Pedro, sino de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, si pudiéramos decirlo así, el fundador de lo que es el cristianismo, el Señor Jesucristo, en este pasaje en Marcos, nos dice que no nada más el amor y buscar la comodidad de esta vida no debe estar en el creyente, sino que este deseo proviene desde mismo Satanás y del mundo. En nuestro Señor, en nuestro texto, después de haber anunciado el Evangelio a sus discípulos, claramente reprendió a Pedro, como veremos, por estorbarle en la misión que el Señor debía llevar. Y después se voltea a las multitudes y a sus discípulos y no les predica comodidad, no les predica seguridad y placeres, sino que les dice y les advierte a la gente que quería seguirlo, que si no estaban dispuestos, o más bien si no morían a sí mismos, si no se negaban a sí mismos, tomaban una cruz y le seguían. En otros evangelios dicen, no pueden ser mis discípulos. Y aquí vemos, como veremos en nuestro texto, veremos un principio que el Señor presenta. Y es que el creyente tiene que sufrir y morir para después vivir. El título del sermón, morir para vivir. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. El Señor, para este punto de su ministerio, según el Evangelio de Marcos,
ya había predicado el reino de Dios, ya había predicado el arrepentimiento, la fe en las sinagogas. En Marcos 1 nos dice inmediatamente el Evangelio de Marcos que Cristo proclamaba que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado, que las multitudes debían arrepentirse y creer el Evangelio. El Señor ya había sanado a multitudes de personas y les predicaba y les decía que era necesario que Él siguiese predicando el Evangelio. Entonces vemos que a lo largo de todo este Evangelio, hasta el punto en el que estamos en nuestro texto, el Señor ya predicaba el Evangelio. Sin embargo, como dice nuestro texto, el versículo 31 dice, comenzó a enseñarles. Y esto que comenzaba a enseñarles a sus discípulos lo hacía claramente, como dice el versículo 32. Y esto es que a diferencia que en su ministerio público, el Señor ahorita ya comenzaría a explicarles y a enseñarles a sus discípulos claramente lo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, lo que le predicaba a las multitudes por parábolas, por diversas ilustraciones a sus discípulos. Ahora comenzó a explicarles y a enseñarles claramente lo que el Hijo del Hombre tenía que padecer. De hecho, es la primera de 3 ocasiones que el Evangelio de Marcos mencionará que el Señor les proclamaba esto a sus discípulos claramente, y lo que el Señor tenía que padecer y sufrir. Ahora, ¿por qué comienza en este punto? La pregunta surge, ¿por qué el Señor ahora comienza a enseñarles estas cosas a sus discípulos? Si retroceden unos versículos antes, al versículo 29, comenzando, desde el versículo 27, el Señor les preguntó a sus discípulos de quién decían los hombres que era Él. Y como conocen, unos decían Juan el Bautista, otros Elías, otros un profeta. Y después el Señor en el versículo 29 les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El Señor se detiene y les pregunta directamente a sus discípulos, ¿quién decían ellos que era Él? Y esto es, Pedro profesa y confiesa, no por revelación de hombre, como dice el Evangelio de Mateo, sino por revelación de Dios. Y Pedro confiesa que Cristo es el Mesías, que Jesús es el ungido de Dios. Aunque Pedro había hecho esta clara profesión revelada desde los cielos, aún, sin embargo, ellos no entendían totalmente qué significaba que Cristo era el Señor. Como podremos ver a Pedro en nuestro pasaje. Versículo 31. ¿Qué fue lo que el Señor les comenzó a enseñar? Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor aquí comienza a explicarles y enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre. Y este título, Hijo del Hombre, hace referencia a que Jesús es el Dios hombre exaltado sobre todas las cosas, el Mesías. Es un título que deriva de Daniel capítulo 7, donde Daniel ve al Hijo del Hombre exaltado que se acercaba al anciano de días.
Este Hijo de Hombre significa entonces que Cristo es el Rey, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Y de nuevo esto es importante porque era casi imposible en la mente judía y en la mente de los discípulos que el Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre, sufriese. Era algo que no concebía los discípulos, que el Hijo del Hombre tuviese que padecer. Esto traería escándalo a los discípulos. Versículo 31, era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Y el Señor comienza a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. Le era necesario al Mesías padecer, ser desechado, ser muerto, pero después resucitar. La palabra necesario es fundamental, pues el Señor no lo está diciendo de su propia idea, sino más bien era necesario, pues las Escrituras ya profetizaban que el Hijo del Hombre sufriría. Era necesario que el Hijo del Hombre sufriese esas cosas, pues era el plan redentor desde la eternidad. Si recordarán diversos pasajes en el Antiguo Testamento, Isaías 53, los Salmos hablan del sufrimiento del Mesías. Esto era necesario que le aconteciese al Señor. Pero noten cómo dice al final, pero al tercer día resucitaría. Y esto también estaba profetizado en las Sagradas Escrituras, que Cristo resucitaría de entre los muertos. Dijo Charles Spurgeon, si el Señor se detuvo a decirnos en detalle sus sufrimientos y explicarle en detalle los sufrimientos a sus discípulos, nosotros habríamos bien en meditar y detenernos en sus sufrimientos y su resurrección. Él resucitaría al tercer día según las Escrituras. Y una breve aplicación para nosotros, amado hermano, mientras el Señor les comenzaba a enseñar lo que era necesario que sucediese, medita en el costo de tu salvación. Era necesario que el Señor padeciese estas cosas. Era necesario que Él fuese desechado, que Él padeciese, que fuera puesto en juicio, entregado a los gentiles y crucificado en la cruz. Y al tercer día resucitar. ¿Para qué? Medita en esto, el precio de tu salvación. Pues con esta obra redentora el Señor libró tu alma. Por esta obra, estos sufrimientos, Él los sufrió en tu lugar para que tú no tuvieses que sufrirlos tú mismo eternamente, la ira de Dios por tu pecado. Y por su resurrección pudieses nacer de nuevo a una vida nueva en Cristo con la esperanza de la resurrección, porque Él resucitó. Era necesario que Cristo fuese a la cruz y resucitara. No hay otro camino. Esto era necesario y este era el plan de Dios. Si esto no se lleva a cabo, amado hermano, nuestra fe sería vana. En vano nos reunimos, nuestra fe no tiene sentido, mas Cristo fue a la cruz y resucitó. Versículo 32.
Esto se los decía claramente. Noten la respuesta, el escándalo que produce. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, aquel quien había hace unos minutos proclamado por revelación de Dios que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, ahora por influencia satánica, por su pecado que aún moraba en él, no buscando cumplir y no entendiendo los planes de Dios, hace y reprende en orgullo al Señor, alineándose más, escuchen, al plan de Satanás que al plan de redención del Señor. Pedro, en vez de escuchar estas palabras, estos sufrimientos y esta resurrección de Cristo, en vez de caer de rodillas y glorificar a Dios, porque el Hijo del Hombre, aunque sufriría, resucitaría, Pedro, en vez de glorificar a Dios, toma al Señor aparte y lo reprende. El orgullo de Pedro, como hemos visto incluso en la semana pasada. En este punto, Pedro, con una indignación hacia el Señor, lo toma aparte y empieza a reprender al Señor. El Evangelio de Mateo nos dice qué fue lo que le reprendía, qué es lo que le reconvenía al Señor. En Mateo 16, versículo 22, nos da más detalle. Mateo 16, versículo 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, Pedro le decía, indignado, Señor, ámate más, ten compasión de ti, que lo que acabas de decir de sufrir y morir, nunca te acontezca. Oh Pedro, aún como vimos la semana pasada, aún en su orgullo, después le diría al Señor, después de haber sido reprendido en esta ocasión, el Pedro todavía ya no lo reprende, sino dice, yo daré mi vida por ti. Y el Señor, como vimos, le dijo que le negaría 3 veces. Y en aplicación, amados, nosotros actuamos de la misma manera que Pedro, en arrogancia, cuando no nos sometemos a la palabra escrita y clara de las Escrituras. Cuando luchamos con las Escrituras en arrogancia, cuando no nos sometemos a lo que claramente enseña y explica las Escrituras. Nos estamos alineando más al plan de Satanás en esa arrogancia que a la voluntad de Dios. No luches con Dios. Aunque no entiendas las cosas, humíllate y glorifícalo por lo que sí entiendes. Versículo 33, veamos la respuesta del Señor. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor, después de esta demostración de arrogancia de Pedro, el Señor no se voltea, no continúa y no da paso más a las tonterías que Pedro le decía. Y noten, no solo se dirige a Pedro individualmente, sino que nuestro texto dice que volviéndose y mirando a todos los discípulos.
Y comienza, y el Señor ahora reprende a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estas palabras son exactamente las mismas que el Señor pronunció a Satanás en el día de su tentación, donde el Señor le dice a Satanás: vete de mí, Satanás. Estas mismas palabras se las dice ahora al apóstol Pedro. Y como dice el comentarista Robert Jameson, dice: el Señor sintió una seducción satánica, un susurro del infierno para apartarlo de su propósito de sufrir. Satanás no solo estaba obrando ahora en Judas, sino que ahora estaba influenciando por la pecaminosidad que ya había en Pedro, usando a Pedro para tratar de detener lo que era necesario que sucediese al Mesías. Y esto le estaba haciendo tropiezo al Señor, no por la tentación, sino que estaba poniendo un tropiezo, y el Señor con autoridad lo reprende. Y me considera esto: si el Señor y estas reprensiones de Pedro satánicas suceden, el Evangelio no se lleva a cabo y la historia de redención no sucede, pero el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Noten el final del versículo: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí es donde se comienza a unir nuestro texto con la lectura inicial. Pedro, sin saberlo, estaba con esta declaración alineándose más al plan de Satanás de detener el plan de redención. Pero escucha, Pedro en su rebeldía, en su responsabilidad, en su pecado, lo decía al Señor, reprendía al Señor, porque en su entendimiento el reino de Dios y el sufrimiento y la muerte no podían estar juntos. Pedro estaba poniendo los ojos en las cosas de los hombres. No se estaba alineando a la voluntad de Dios. Pedro rechazaba la idea del sufrimiento y muerte. Y en implicación, amados hermanos, el hombre por su pecado no pone sus ojos en las cosas de Dios, no entiende las cosas de Dios y la vida bíblicamente como Dios las ve, sino que el hombre pone los ojos en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres. Y te pregunto, hermano, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Están puestas en las que Satanás tiene sus ojos, en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres? ¿Rechazas el sufrimiento? Amado hermano, amigo, joven, niño, ¿será de tu mayor beneficio para ti, para tu vida, que entiendas y te esfuerces a entender las cosas, no conforme a los hombres, sino conforme a Dios? Que pongas tus ojos en las cosas de Dios. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El Señor se voltea, reprende a Pedro, pero se dirige a todos sus discípulos. Como dice un comentario, lo que era una reprensión individual a Pedro ahora se convertía en una advertencia para todos los que estaban ahí.
Y esta es la advertencia. Si alguno ama más esta vida y no está listo para morir, para negarse a sí mismo y seguir a Cristo, no solo no puede ser un discípulo, sino que tratando de preservar tu vida, tratando de salvar tu vida, evitando los sufrimientos de la cruz, viviendo con los ojos puestos en este mundo, no solo habrás negado a Cristo, sino que habrás renunciado a tu alma. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. De lo contrario, si mueres a ti mismo, te niegas a ti mismo y tomas tu cruz y sigues a Cristo, habrás salvado tu alma. Y esto concepto no habría de ser extraño para nosotros, pues el Señor siempre y continuamente les explicaba qué tan diferente era el reino de Dios a sus discípulos. Ya les había dicho que el camino al Señor es totalmente contrario a lo que piensan los hombres. El que quiere ser primero tiene que ser el último, el que quiere ser líder tiene que ser el servidor, el que quiere vivir y salvar su alma tiene que morir y sufrir en este mundo. En otras palabras, tienes que morir para vivir. Literalmente el Señor ya les acababa de anunciarles a sus discípulos, como vimos en los versículos anteriores, que Él mismo tendría que morir, que Él mismo tendría que sufrir y así resucitar. Él les estaba poniendo el ejemplo a sus discípulos. Y amado, esta es una advertencia para ti y para mí. Y todo aquel que quiera venir y seguir a Cristo tiene que considerar esta advertencia. Versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, cualquier persona que esté considerando o ya se haya determinado en seguir a Cristo, si quieres seguirle, tienes que negarte a ti mismo. Esto es que literalmente te desconoces, te desasocias de ti mismo, abandonas todo lo que eras, abandonas tus deseos, abandonas tu pecado, abandonas tus afectos de este mundo. Incluso aborreces tu misma vida y lo sigues. El negarse a uno mismo es la misma idea que cuando, por ejemplo, Pedro negó al Señor. Pedro se desasoció del Señor. Pero en este caso, hermano, tú te tienes que negar a ti mismo. Tú tienes que negarte hoy y negar todo lo que eras y lo que pretendías ser. Te tienes que desasociar, negarte a ti si quieres seguir a Cristo. De hecho, Pablo vivía esta vida. Pablo se identificaba con Cristo y este crucificado. Pablo decía, yo ya no vivo. Pablo ha muerto en la cruz con Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo. Lo que tienes que hacer es negarte a ti mismo e identificarte con Cristo y sus sufrimientos. Tienes que negar tus deseos de comodidad, tu felicidad terrenal, tienes que negar tus ídolos, tomar tu cruz todos los días, la cruz del sufrimiento, la cruz de la persecución, y así morir a ti.
Y escuchen, amado hermano, esto no es una mera disposición, no es si te toca. Es decir, que no solo tienes que estar dispuesto a hacerlo, sino que tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. No hay opción. No es meramente una disposición, sino tienes que hacerlo. Si no, no lo puedes seguir. Y el Señor mismo dijo, no eres digno de ser mi discípulo. Tienes que tomar tu cruz y seguir el mismo camino de sufrimiento que nuestro Señor caminó. Matthew Henry comenta, tan lejos como deben estar sus discípulos de pensar en evitarle al Señor sus sufrimientos, ellos así deben prepararse para sufrir ellos mismos. Y si negarse a sí mismo es una lección dura, recuerda que no es más de lo que nuestro mismo Señor practicó para redimir tu propia alma. Él sufrió y murió en tu lugar. Y escuchen, esta es la razón, versículo 35. Esta es la urgencia. Versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Todo aquel que quiera librar, preservar, proteger su vida de seguir a Cristo, al escandalizarse del sufrimiento y tratar de preservar su vida en este mundo, alargar sus años con una mentalidad mundana y terrenal, en realidad has vendido, has renunciado tu alma por un bienestar temporal. Al igual que Pedro, si tú, amado, estás pensando en en vivir una vida cómoda, preservar tu vida del sufrimiento, de las implicaciones de seguir a Cristo, porque amas este mundo, lo que este mundo puede ofrecer, el Señor dice que perderás tu alma. Y sí, tal vez disfrutes en este mundo algunos placeres engañosos del pecado, pero recuerda que tu vida se te puede ir en un instante. Y cuando menos te lo esperes, la muerte te puede sorprender. Y la comodidad que tanto buscabas se desvanecerá. Final del versículo 35. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquí el Señor no promete a sus seguidores comodidad, diversión, preservación física, todo lo contrario. Dice, todo el que pierda su vida por causa de Él y del Evangelio, la salvará. Salvará su vida. Al igual que Cristo vivió, sufrió, padeció y murió, todos los que siguen ese camino de negación, de llevar una cruz, de sufrimiento, al igual que Cristo resucitó, todos aquellos que siguen a Cristo en este camino realmente habrán salvado su vida, pues el mismo Señor promete salvarla. Has de tomar tu cruz todos los días. Y si la pierdes tu vida al negarte, al negar tus deseos pecaminosos, habrás salvado tu vida. Salvarás tu vida verdaderamente de este mundo, de este siglo, de este mundo que será purificado en fuego, que habrá de acabarse. Salvarás tu vida del infierno mismo. Y en aplicación, amado hermano, vale la pena seguir a Cristo en ese camino
de sufrimiento. Primero, pues Él es digno de tu vida y la mía. Primero porque, ¿quién es Él? Él es el Creador, el sustentador, y Él cuando tú eras su enemigo te redimió y salvó tu vida por gracia. Y ahora Él te pide la tuya. Que ahora lo que vives en este mundo lo vivas siguiéndolo a Él. Y no solo esto, amados hermanos, nuestro mismo Salvador nos dijo, después de que un joven se fue triste por no querer seguir a Cristo, Pedro le dice al Señor, Señor, nosotros sí hemos dejado todo por seguirte. Y escuchen las palabras amorosas de nuestro Señor. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Si tú lo has dejado, el Señor ha dicho, tú has de recibir en este siglo más, 100 veces más. Y no está hablando de prosperidad, de un evangelio de la prosperidad, sino a lo que se refiere es que tú, hermano, voltea a tu lado y verás a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana. Tu verdadera familia en Cristo, si lo has dejado todo por seguirlo a Él. Y habrás en el siglo venidero la vida eterna. Versículo 36 de nuestro pasaje. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo, ganar la comodidad? ¿De qué te sirve hacer tu imperio más grande? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero y no seguir a Cristo y perder tu alma en el infierno? Literalmente estás cambiando tu alma, estás entregando tu alma por unos placeres momentáneos de esta vida. El hombre insensato que se hacía rico y se enriquecía más y decía a su alma, puedo disfrutar de la vida. Pero el Señor le requirió su alma y el Señor dice que es un hombre insensato. Y así son todos aquellos que aman esta vida, buscan la comodidad en esta vida, las riquezas de este mundo y no ponen los ojos en las cosas de Dios. Dice el comentarista Robert Jameson, cuán terrible es la apuesta como aquí se expone. Si un hombre o una mujer hace del mundo actual en sus diversas formas de riquezas, honores, placeres y cosas por el estilo, el objeto de su suprema búsqueda sea que gane el mundo. Sin embargo, junto con eso, pierde su propia alma. En aplicación, amado hermano, joven, no pierdas tu alma. No pierdas tu alma por una supuesta comodidad y gozo terrenal. No pierdas tu alma por una supuesta amistad que te llevará a la destrucción. No pierdas tu alma por seguir y dejarte seducir por la falsa felicidad que presentan las redes sociales. No vendas tu alma, no la entregues. Huye de este mundo
y de los placeres que puede ofrecerte, y huye a Cristo. Si tan solo pudiéramos sentir lo terrible que será el infierno y la ira de Dios por las consecuencias del pecado, ¿qué recompensa no darías por tu alma? Si personas en este mundo pagan para reconstruir un miembro de su cuerpo y pagan mucho dinero, si tú sintieras tu alma en el fuego del infierno, ¿qué no pagarías? Pero sería demasiado tarde. No pierdas tu alma por ganancias, por algo tan sin importancia. Cualquiera que sea el objeto, dice Matthew Henry, por el cual los hombres dejan a Cristo, ese es el precio con que Satanás compra sus almas. Pero escucha, un alma es más valiosa que todo el mundo. Y de nuevo, hermano, te insto a que valores tu alma. Nuestro Señor nos está dejando un claro principio en este texto, que tu alma es más valiosa que el mundo entero. Él lo sabe. Él compró tu alma, no con oro, no con plata, sino con sangre preciosa. Aprende a valorar tu alma. Y en lo práctico, cuando tú te encuentres en una situación, en un dilema, cualquier pregunta que tengas, tenga que ver con pecado o no, pregúntate no solo si esto es beneficioso para tu cuerpo, sino que si es beneficioso para tu alma. Pues recuerda que muchas cosas pueden ser y aparentar beneficiosas al cuerpo, deseables, pero recuerda que el pecado puede destruir tu alma. Aprende a valorar tu alma, la alma que el Señor ha comprado con precio de sangre. Ahora escuchen, todo aquel que retrocede al escuchar esta advertencia del Señor, todo aquel que no está dispuesto a negarse a sí mismo, tomar una cruz y seguir al Señor por amor a esta vida, por vergüenza a la cruz de Cristo, recuerda que las consecuencias son eternamente peores que un sufrimiento temporal, como lo dice Pedro. Las consecuencias son eternamente peores que el sufrimiento y la negación que tenemos que seguir. Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor, después de estas palabras a sus discípulos, como sabemos en la historia redentora, las palabras que Él les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sufriese y padeciese, que muriera y resucitara, se cumplieron. El Señor sufrió, el Señor fue escupido, el Señor fue abatido, fue aborrecido por los hombres, fue entregado a muerte. Pero Él resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre como el Hijo del Hombre, como el Cristo, el Rey sobre todas las cosas. Y escuchen, aunque este Hijo de Hombre tuvo que caminar, le fue necesario caminar el sufrimiento por la resurrección y su exaltación a la diestra del Padre, un día regresará
el Hijo del Hombre, ya no más como el siervo sufriente, sino como el juez. Y en nuestro versículo esta es también la advertencia. Si alguno se avergonzare de él en este camino de sufrimiento, si alguno se avergonzare de la cruz y no estuviese dispuesto a seguirlo por amor a este mundo, si alguno se retrocede en medio de esta generación pecadora, adúltera, escuchen, ni siquiera es una generación moralmente ejemplar, sino que estos hombres vivieron y nosotros de igual forma vivimos en medio de una generación pecadora y adúltera que nos seduce al pecado. Si tú te avergüenzas del Hijo del Hombre sufriente, esta generación pecadora y adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará de ti también, cuando Él ya no venga en sufrimiento, sino cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué terrible día será cuando todos aquellos que escucharon esta advertencia y se avergonzaron de Cristo y amaron más este mundo. Qué día terrible será cuando el Hijo del Hombre les pague de acuerdo conforme los pecadores hicieron con Él. Cristo se avergonzará de ellos. Y en aplicación, amado hermano, no ames este mundo y su pecado, no temas a la dificultad que pueda traer el negarse uno mismo. No temas al sufrimiento, no temas al hombre, sino teme a Dios. Y teme aquel día en el cual el Hijo del Hombre vendrá en gloria. Y no solo podrá destruir tu cuerpo, sino tu alma en el infierno. Voltéate de tus pecados, arrepiéntete y cree el Evangelio, y vivirás. Y aunque pierdas tu vida aquí, lo digo tanto literalmente o metafóricamente, aunque pierdas tu vida, lo que tú eras en este mundo, y te tengas que negar tus placeres, tus deseos por seguir a Cristo, aunque tengas que renunciar a las amistades, escucha, habrás salvado tu alma. Y amado hermano, recuerda que en Cristo has ganado todo. Él es suficiente, Él es glorioso. Él es más que todas las riquezas de este mundo y de este siglo. Y un día, por su gran amor que tuvo por ti, al comprarte por precio de sangre, por esa gracia tan inmerecida, Él no se avergonzará de ti cuando venga en gloria. Él no se avergonzará ni te rechazará, sino que nos recibirá en su reino. Y escucha, moraremos con Él toda la eternidad. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Padre. Reconociendo que esta palabra, Señor, y esta advertencia es difícil para nuestra carne. Es difícil para aún el pecado que mora en nosotros, Señor. El tener que sufrir, el tener que negarnos a nosotros mismos. Pero, Señor, tú caminaste ese mismo camino antes que nosotros y nos mostraste
el camino al Padre. Danos la gracia, Señor, para poder vivir en negación, para vivir para tu gloria, Señor, aunque no entendamos las cosas, que no luchemos contigo, Señor, sino que nos humillemos y aprendemos en pobreza de espíritu, Señor, y humildad, mansedumbre, cargar nuestra cruz y seguirte, Señor. Sabemos, Señor, y nos aferramos que tú eres un buen pastor para nuestras almas y que tú nos guías, Señor, y que no nos desamparas. Señor, te pedimos que nos des la gracia y que tu Espíritu, Señor, nos guíe y nos dé la fuerza, Señor, el poder para vivir para ti, a pesar de nuestra debilidad. Señor, que tu Espíritu obre en nosotros, en esta iglesia, Señor, para tu gloria, para la gloria de Cristo. Te damos gracias, Señor, y pedimos esto en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.